Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Noticias con Café a las 8:04 de la mañana de hoy, 11 de agosto del 2025, segunda semana de agosto, y nosotros vamos a empezar hablando de dos temas difíciles: la muerte de un gran abogado puertorriqueño, amigo de Bonita Radio, amigo personal de la que les habla, el compañero y amigo Luis Dubón Arraiza. Vamos a hablar del asesinato de 6 periodistas en Gaza, lo que significa en este momento a Puerto Rico y al mundo el genocidio de Gaza. La persecución a los periodistas, que no deja de ser Puerto Rico un país donde también se persiguen, independientemente de que no han llegado al punto de asesinarnos, pero mucho de lo que quieren hacer es asesinar nuestra reputación. Y yo creo que es importante, en el contexto de lo que está pasando en el mundo, sobre todo en Gaza, hablar de lo que se ha convertido el gobierno contra la profesión periodística. También vamos a hablar del gobierno meme de Jennifer González este fin de semana, en un intento de recaudar dinero para su candidatura del 2028. No ha gobernado a Puerto Rico y en un gobierno que pisa y no arranca. Esos son los papeles que está haciendo la gobernadora, que parecería que se propone desde la imagen en socavones en diferentes partes del país, en las carreteras. Y definitivamente lo que fue una noticia importantísima el viernes y que también nos propone análisis de hacia dónde quiere llevar los analistas del Partido Nuevo Progresista a las audiencias cuando cometen conductas antiéticas que incluso rayan en la depravación moral. Lo que significa la depravación moral desde el punto de vista de la conducta ética de un abogado, y la noticia de que Ramón Rosario le mintió a sabiendas al tribunal para no participar o participar a través de una vista de teleconferencia en una vista del tribunal en un caso que tenía pendiente y estaba jugando golf. Vamos a hablar de todo eso, pero antes voy a hablar con ustedes primero. Gracias por estar. Y estamos a menos nada, a par de días, una semana, de que vayamos a el encuentro de los bonitos allá en el área del Paseo Tablado de Guaynabo. No se olviden que pueden llegar entre 2 y 6 de la tarde, que vamos a tener un sorteo a base de los donativos y que vamos a estar frente al 515 de allí del Paseo Tablado, pero usted puede recorrer el paseo y aportar y apoyar a los comerciantes que están allí haciendo de tripas corazones, pero bueno, ganándose el pan, tratando de darle espacio abierto y de beberata y vacilón a la gente que pasa por allí. Gracias, Carmelo Rodríguez, porque llegaste primero. No se olviden que ustedes siempre pueden donar a través de este chat cuando estemos en vivo. Furia o Furi 67677, buenos días a todos. Sheila Concepción, Gabinario, mucha gente nueva. Ana Rivera, Edgardo Núñez, Carlos Santos y Luis Maldonado está por ahí. Madeline Rivera Ramos, te espero el sábado. María
Isabel Santiago, Jim Blaster, está Domingo Delgado, María Colón Sánchez, Evelyn Aquino, siempre Gloria Ramos por ahí, alguien de Humacao, que no veo bien, Heidi Ramírez, Edwin Cartagena, Carles Baratá, Miguel Rivera Como, Adalberto Ivonne Padua, está por ahí también Ed Méndez, Rigoberto González, Gotay, Nilda Cruz, a rayo todo el mundo, Heidi Ramírez, José Chacadaus, Irisita Delgado, Iber Grajales, Aixes Camilo, Tylbert, Mayra Irene, Orville Velázquez, también está por ahí, Valdis Pets, voy a decir eso nada más porque lo demás es demasiado, Vivian López, es que no me están saliendo los nombres, solamente sus correos electrónicos, Bodrogo, Lilian Rivera, Edwin Rivera, Sara Benítez, saludos, Angie Buzó, Sandra Infanzón, Rita Guzmán, Ana Rosado, Julia Rodríguez, Carlos Molina, está todo el mundo por ahí, Mariana Soler, todo el mundo, y yo quiero empezar con una nota triste, pero una nota que no quiero dejar de hacer porque fue un gran puertorriqueño, mi amigo Luis Dubón Arraiza. Luis Dubón Arraiza se fue a otro plano el pasado sábado y no estaba en Puerto Rico, estaba participando de los compromisos que él siempre tuvo con la American Bar Association, precisamente hablando de abogados, pero este era un abogado decente, este era un abogado que aún con las diferencias ideológicas que siempre pudimos haber tenido, era un abogado comprometido con su país, comprometido con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que manejaba el tema de la diversidad ideológica desde la profundidad y el intercambio de ideas desde ese Colegio de Abogados con personas como puede haber sido diferente ideológicamente a él, el también compañero abogado de él, Carlos Gallizá. Luis Dubón Arraiza le sobrevive su compañera, mi amiga, mi hermana, Carmen Arraiza, sus hijas, sus padres, así como un nieto también que tuvo su hija recientemente, sus hermanas, hermanos. A ellos mi gran solidaridad, mi abrazo profundo y espero poder acompañarlos en esta despedida que le hagan a Luis Dubón Arraiza, primer secretario de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Cuando lo llamé no dudó en decirme te apoyo, vamos para adelante. Y ahí estaba siempre el amigo Luis Dubón. Yo quiero entrar en un tema que voy a hablar bastante sobre él. Luis Maldonado, gracias por tu apoyo. Alguien también donó, pero no lo veo todavía, no lo veo aquí, no lo veo registrado. Gracias por la aportación de quien haya sido. Y tiene que ver con lo que acaba de pasar ayer en Gaza, cuando el gobierno de Israel, bajo el mandato de Benjamín Netanyahu, dirigió un ataque contra una caseta que se encontraba al lado del hospital Al-Shifa, en el área de la Franja de Gaza, y asesinó a 6 periodistas, entre ellos al periodista Anas Al-Sharif, un joven de 28 años, padre de 2 hijos, que siempre apostó por hacer su trabajo y ejercer el oficio en la Franja de Gaza, aún con los riesgos que eso suponía. Este joven fue asesinado, como digo, en un ataque directo a ellos, allí en Gaza. Yo siempre hablo del gobierno de Benjamín Netanyahu, porque los judíos, el pueblo judío, no está de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu. Siempre tiene que haber gente, y las hay, sobre todo en el gobierno y en las colectividades sionistas que hay allí, sobre todo la oficialista, Seut, que están de acuerdo con lo que hace Netanyahu. Y en el contexto de este ataque, yo quiero traer un video, pero que no lo voy a traer en audio porque sería inconsecuencia, está en hebreo y finalmente está traducido y tiene los closed caption de lo que dijo este hombre. Este hombre es el líder del Partido Sionista de Israel. Y como líder
nada más y nada menos dijo en esa alocución en una entrevista Moshe Feiglin, que citando a Adolfo Hitler, lo que dijo sobre el genocidio nazi contra el pueblo judío, lo cita estableciendo que no se puede dejar a un solo palestino vivo. Y yo creo que es la mejor evidencia de lo que hizo Netanyahu 48 horas más tarde. Es asesinar socolor de la justificación sin evidencia de que Anas al-Sharif era un infiltrado de Hamas, como periodista de Al Jazeera dirigiera un ataque para asesinarlo. Asesinar el periodismo que le está diciendo al mundo que en efecto lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu es un genocidio contra el pueblo palestino y la Franja de Gaza. Cuando esto ocurre en el siglo XXI y las naciones todavía, incluida Estados Unidos, apoyan lo que está haciendo Israel. Cuando esto ocurre en el siglo XXI en vivo y a todo color, y surgen y resurgen más personas hablando de que en efecto lo que hizo la Alemania nazi en aquel momento dirigida por Adolfo Hitler, Goebbels y tantos otros fue un genocidio contra la comunidad judía, es la repetición de una historia nefasta donde murieron 5 millones de personas a manos de unos políticos que querían ascenderse en el poder. Y yo creo que lo que está pasando hoy en Gaza se repite en tantos otros países, obviamente, con una línea no asesina desde el punto de vista físico, pero sí tratando de asesinar la democracia. Y lo que le ocurrió a Anas al-Sharif y a sus 5 compañeros definitivamente está relacionado con lo que quiere hacer la derecha en el mundo entero hoy. Que en Puerto Rico está personificado por personas como Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y la gobernadora Jennifer González Colón, que abrazan las políticas de Donald Trump, que sencillamente quiere destruir y sacar del medio a todo el que piense diferente en la democracia allá en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y a mí me parece que hay que seguir hablando de Gaza, porque lo que está pasando allí es un genocidio. Y hay que seguir hablando de cómo esa derecha sigue percolando en el gobierno, en las instituciones, y lo que estamos viendo es gente que dice, no, tú piensas diferente, sencillamente tú no debes existir. En un país donde lo menos que ha ocurrido este fin de semana es que han asesinado a una joven de 16 años, una niña, en medio de una discusión en el pueblo de Aibonito. Todo esto para decir que qué es lo que se privilegia desde el punto de vista del contenido. Los que en efecto no hacen las preguntas que tienen que hacer. Los que gritan y privilegian el periodismo de entretenimiento, pero otros que no son periodistas siquiera y también privilegian la discusión, el grito, la hostilidad como mecanismo de información, porque según ellos así es que le gusta a la gente. Y me parece que en medio de todo lo que ha pasado en Puerto Rico, lo que está pasando en Gaza y sigue ocurriendo en Gaza, es importante destacar dónde estamos y qué es lo que quieren hacer con el periodismo puertorriqueño. Qué es lo que quieren hacer con el periodismo del mundo. Y yo les voy a colocar una imagen de la carta que le dejó Anas al-Sharif a sus colegas de Al Jazeera, cuando en junio, el 4 de junio de este año, pensó que lo iban a asesinar, como en efecto ocurrió. Y lo menos que le ha dejado dicho, entre otras cosas, a el mundo, es que no olviden a Gaza, que no lo olviden a él y que evoquen
oraciones para su alma. Este fue el joven que estuvo 28 años en esta tierra y que en efecto en su país, Palestina, fue asesinado junto a 5 compañeros que eran todos fotoperiodistas. Y yo creo que es importante poner el punto definitivamente en lo que es la verdadera I en este momento. La crisis que está viviendo el mundo de violencia institucional de un Estado contra otro. Y en el caso de los periodistas, la democracia que quieren silenciar. Porque los periodistas ponemos de frente lo que está ocurriendo verdaderamente en nuestros países. Y vamos al tema de la gobernadora y su cumpleaños. Porque si nosotros pensamos que la gobernadora hace campaña con el esfuerzo que la hemos visto hacer campaña de la manipulación de su campaña, no es solamente en campaña que la gobernadora hace esto. Nosotros hablábamos el viernes del gobierno meme. El gobierno meme porque la gobernadora a quien menos lleva a la fortaleza y su esposo, José Jovín Vargas, se retrata con una imagen de guapetón de barrio, de macharrán trasnochado. Esta persona que funge como artista urbano, lo que se pueda llamar eso, arte carde, para también colocar a la gobernadora y colocarse ella en esta posición del gobierno meme. Y cuando yo digo el gobierno meme es porque mucho de lo que nosotros hemos hablado recientemente con relación a la gobernadora es cómo utilizan esas imágenes de personas que son de ese mundo de la búsqueda o realmente de la propuesta de lo que ellos consideran arte desde la imagen del fronte, de lo callejero. Y la gobernadora los llevó a todos a la fortaleza. De producer, arte cardé, baby rasta y gringo. Y esto no me propone otra cosa que lo que nosotros vimos en un momento dado en el 2018, cuando Residente y Bad Bunny fueron a la fortaleza y encontraron una oficina de Ricardo Rosselló González con muchos libros en el piso, muchos papeles en escritorio. Y era como el antecedente a lo que realmente fue el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares desde el 2017, que era un revolú que nadie podía, o no había un adulto en la fortaleza que lo resolviera. Pero sobre todo, que era la imagen que tenía el gobierno, que después nos dejó saber en un Telegram chat cómo era que articulaban y gestionaban el gobierno de Puerto Rico después de haber sido electo el Partido Nuevo Progresista con Tomás Rivera Chats, Ricardo Rosselló Nevares, Carlos Johnny Méndez. Yo creo que es lo más que se asemeja. Y la gobernadora no solamente los lleva a la fortaleza, se comporta como uno de ellos cuando celebra un cumpleaños el pasado sábado en un hotel donde los que menos pagaron $250, pero que la verdadera producción y búsqueda de dinero ponía las taquillas en $2.500. Así que seguimos viendo cómo la gobernadora intenta llevar un gobierno desde la manipulación de ese gobierno, cuando las cosas más importantes también trata de utilizar la propaganda
para mentir sobre lo que es verdaderamente importante para este país. Y yo les voy a dar un ejemplo de ese análisis cruzado hoy entre lo que es la manipulación del gobierno de Puerto Rico y qué es lo importante que llega a ser información que traen o tratan de traer para pintar ese mundo del escenario en que vive la gobernadora y que la gente piensa o piense que Puerto Rico está en súper buenas manos. Y es esa historia de hoy de que el SAR de Energía habla de que hay 3 proyectos importantes para privatizar servicios en Puerto Rico. Y cuando yo leí esa historia, no pude menos que pensar que finalmente cuando hablan de impulsar 3 proyectos bajo APP, en este caso el SAR de Energía, Josué Colón, hablan precisamente de tratar de maquillar eso que no han podido maquillar y que termina siendo una imagen brutal de por dónde se va el chorro del pueblo de Puerto Rico, pero sobre todo su gobierno. El gobierno de Puerto Rico, además de ser un gobierno meme, es un gobierno de socavón. Es que se abre la tierra y por ahí se va el gobierno porque no hay gobierno. Y el país se encuentra en este estado. En un estado de indefensión. Cuando usted pasa por una carretera, se abre el hueco y usted se va por ahí. Ese es el estado de indefensión. Esa es la analogía visual cuando hablamos de gobierno de Puerto Rico, gobierno meme, gobierno socavón. Y el pasado viernes nosotros terminamos este programa y publicamos una columna del profesor Eliseo Colón Zayas que tiene que ver con lo que para él deja clarísimo el esfuerzo universitario en manos de Sayira Jordán Conde. Y usted lee esa historia y usted puede ir con relación a todos los jefes de agencia y usted los ve ahí. Porque hablan sin proyecto en profundidad. Pero cuando hablamos de la Universidad de Puerto Rico, estamos hablando de la institución que se supone que se siente con la gobernación y diga, el país tiene que tener un proyecto económico, un proyecto cultural, un proyecto social, que la Universidad de Puerto Rico tiene que participar para dirigir esos esfuerzos desde la intelectualidad y el conocimiento que nos caracteriza. Pero si usted va a provocar que esa universidad se convierta en un chinchal educativo, porque el presidente de tal corporación le dijo que lo que necesitaban eran técnicos de uñas y técnicas de uñas, pues usted habla como Sayira Jordán. Yo voy a complacer a la empresa privada. Y yo voy a complacer a los que ella alega, porque nunca nos ha sellado un estudio que diga que los estudiantes de la universidad piensan esto o aquello. Nunca, pero de la boca saca que la gente y los estudiantes quieren carreras más cortas. Y son carreras que no conducen al conocimiento, que conducen a la mecanización del conocimiento y la universidad. Convertirla en una máquina que solamente produzca tal y como salen los hamburgers en el Chicken Express, como decía el profesor. Y ahí es donde estamos con relación al gobierno meme. Y me parece que la imagen del socavón es una imagen que habla por sí sola. Por ahí es que se va el gobierno, pero entre ellos se va el país. Porque cuando usted llega al socavón no hay manera. Usted pregúntese cómo esta gente sacaron esa guagua. ¿Cómo salieron la gente que estaba en ese carro? No hay manera. Y hacia eso yo creo que debemos insistir. Y la nota de las 3 APP, sesco digital por un lado, para monetizarlo, no explican qué quiere decir eso. La generación por un lado, que es un esfuerzo que ustedes saben que están haciendo grandemente, porque si algo es importante son las nuevas plantas de generación, que como dice el SAR de Energía, y hemos discutido tantas veces, el SAR de Energía en lo que único cree es el gas,
y vamos a rodear el país de gasoductos, porque es lo más importante. Y una tercera que tiene que ver con los cables submarinos de las telecomunicaciones, que yo quisiera, no quiero ser mal augurio, pero yo quiero que con la experiencia que tenemos de cómo el gobierno de Puerto Rico ha manejado las APP, yo quisiera que ustedes pusieran esto en la nevera, aunque sea en la parte de atrás, y de vez en cuando lo vayan a ver. Porque así como quisieron levantar esta historia hoy, para tratar de establecer que ellos están haciendo algo y que están poniendo el gobierno a correr en un momento en que sabemos que Jennifer González tiene una seria crisis con la Junta de Control Fiscal. Y ya mismo vamos a hablar de la Junta. Al igual que pusieron esa historia ahí, van a poner la historia el día que las hagan. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es ir sobre los contratos. Porque como siempre digo, el problema no es hacer una APP, porque sabemos que ya hay que hacer ese tipo de arreglo, de acuerdo, para poner a correr lo que ha sido difícil y lo que es difícil, los servicios en Puerto Rico, en el mundo entero. Las APP no son malas. El problema son los contratos que se firman en contra de los intereses del pueblo. Y eso es lo que vamos a tener que hacer cuando vengan esas 3 APP. La de los cables submarinos me preocupa mucho más, que tiene que ver con las telecomunicaciones, no con el que supuestamente quieren tirar de República Dominicana acá para que nos dé energía eléctrica. Me preocupa mucho más porque eso es altamente técnico y ya están diciendo que hay fondos federales para eso, pero finalmente nosotros vemos cómo los proyectos no se completan y se gasta todo el dinero. Y para mejor muestra, el botón del gasoducto y la vía verde de Luis Fortuño y de Josué Colón y de José Ortiz. Nunca nos olvidemos de eso. Ahí está la historia. Yo quiero aprovechar para hablar aquí de la Junta y de algo que la gobernadora dijo que me parece muy importante. Cuando la gobernadora habla de que supuestamente ella cree que no va a haber nombramientos de la Junta hasta que surja en septiembre la nueva sesión de la legislatura del Congreso de Estados Unidos, está diciendo que en efecto no hay en este momento posibilidad de que eso ocurra hasta dentro de 3, 4, un mes y medio. Pero el problema es que en este momento me pareció interesante lo que la jueza Laura Taylor Swain hizo, que tiene que ver con detener la quiebra hasta cierto punto desde el punto de vista del pago administrativo, porque le está diciendo al pueblo de Puerto Rico realmente, bueno, aquí hay una realidad, es que el presidente de Estados Unidos tiene la potestad de llenar esas plazas, esas vacantes, que son 5, no sabemos hacia dónde va, y aquí se gasta un dinero que pensaríamos que lo más importante es detener ese pago hasta que se vea, sobre todo, los términos de la quiebra de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque si no hay definitivamente un cuerpo que trabaje en este momento coordinadamente con todo el equipo completo, pues definitivamente alguien tiene que tomar decisiones y la que administra ese pleito soy yo. Así que poner una pausa me pareció súper interesante, sobre todo al pago de gastos administrativos, porque yo creo que la jueza Laura Taylor Swain está diciendo o está tratando de ir por donde va el gobierno de Donald Trump. Está diciendo, a ti te preocupan los gastos, a mí también.
Claro, hay que ver cómo le contesta, si es que le va a contestar algo el gobierno de Estados Unidos, porque nosotros sabemos, por lo menos la Junta de Control Fiscal, cómo contesta eso, cómo contestan los bonistas igualmente, que no olvidemos que por ahí es que vienen la justificación a que están gastando demasiado para poner gente que finalmente los coloque en mejor posición de negociar y que en lugar de 2.000 millones le den todo lo que ellos quieren, entre 8, 10, 12 mil millones de dólares, para cuadrar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso me parece importante y tenemos que mirarlo, pero yo creo que la jueza jugó ahí un poquito con lo que tiene de frente. Y es definitivamente que si eso va a ser importante, va a detener los gastos. Y eso es un problema para la Junta, definitivamente. Nosotros sabemos que los asesores de la Junta se han llevado sobre 2.000 millones de dólares. Sobre eso. Y eso calculado por economistas, sobre todo de Espacios Abiertos, la organización. Interesante. En un momento en que Robert Mujica y los 2 miembros que quedan enviaron una carta la semana pasada y dijeron, no, nosotros seguimos trabajando. Enviaron una carta sobre el plan de reestructuración de deuda de Barceloneta y le enviaron una carta a FAF con relación a lo que quieren hacer con el proyecto de ley del negociado de la policía, que como ustedes saben cuestiona los gastos y que pueda estar supuestamente en contra del plan fiscal. Así que sí, me parece bien interesante lo que está pasando y cómo la jueza lo está manejando. Vamos a ver cómo termina. Y definitivamente hay una información que yo quiero comentarles que me pareció importante, que empezaron a colocar diferentes elementos académicos en las redes sociales y tiene que ver con el Puerto Rico del 98 versus el Puerto Rico del 25. Y me pareció bien interesante porque obviamente esta es la información histórica que así como Benito Bad Bunny hace clases y da clases de historia desde esa producción creativa que tiene. Esta línea me pareció importante en el momento en que ustedes saben que el discurso del Partido Nuevo Progresista, cuando no puede hablar de que son buen gobierno, porque finalmente se han escocotado en los primeros 7 meses, tienen siempre que hablar de lo que supuestamente Puerto Rico no puede ser sin Estados Unidos. Y esta comparativa dice la autosuficiencia alimentaria, lo que pasaba en el 98, lo que pasa en el 25. Las exportaciones y comercio internacional, lo que pasaba allá y lo que pasa hoy. Deuda pública, migración, súper importante, autonomía y poder político local. Esa en un momento importantísimo, precisamente cuando hablamos de la Junta de Control Fiscal. Dice que en el 98 había una amplia autonomía recién adquirida, la Carta Autonómica, la Carta, otorgada por el Parlamento Insular, control aduanero y fiscal, nombramientos. España retenía defensa y política exterior. Hoy, la autonomía y el poder político súper limitado. Estado libre asociado bajo soberanía de Estados Unidos, sin control sobre comercio exterior, aduana, ciudadanía, defensa ni tratados. Congreso puede anular leyes locales, como hemos visto que lo ha hecho la Junta. La representación en la metrópoli. Había voz y voto. Puerto Rico elegía diputados y senadores a las Cortes Españolas con participación plena de debates y votaciones nacionales y ultramarinas. En este momento, sin voto pleno. Comisionado residente solo puede participar en comité, hablar en la Cámara, pero no votar por leyes en el Pleno del Congreso. La política monetaria la conocemos. Yo lo voy a colocar en mis redes y le voy a pedir que lo guarden, porque yo estoy segura que en el 28 van a venir con el jingle de Cuba, Venezuela y los comunistas. Y no lo voy a traer hoy, pero lo voy a traer mañana. Yo nunca dejo de sacar, cuando es pertinente, el contexto de aquella posición de Tomás Rivera Chats en una asamblea del PNP en Manatí, que dijo
que había que votar por el Partido Nuevo Progresista, sobre todo los PNP, para que después pudieran recibir de ese partido de gobierno lo que ellos se merecían porque votaron por ellos. Y como es importante recordar lo que es la historia, que ese tiene un contexto particular y lo podríamos discutir en profundidad, pero es importante tenerlo ahí en la cara, en ese listado. Es importante contextualizar cuando el gobierno de Puerto Rico dice que trabaja para el pueblo y que es mejor gobierno cuando ellos gobiernan. Porque lo único que vinieron a hacer fue a establecer y a operacionalizar el qui pro quo. Tú votaste por mí, yo te doy. Tú no votaste por mí, allá quedas. Así tenemos el país que tenemos hoy. Y eso no lo dije yo, lo dijo Tomás Rivera Chats con su boca. Y el último tema, súper importante, porque yo creo que nos lleva también a establecer cómo es que hoy el Partido Nuevo Progresista puede hablar desde diferentes foros, sobre todo desde los foros mediáticos que compra, con personas que cobran por dirigir la narrativa y el discurso político hacia la propaganda y la mentira y la mendacidad. Cuando nosotros vimos el pasado viernes, que tengo que decir que me lo envió más de una persona, lo que sacamos en exclusiva, que es como una jueza del Tribunal Superior de Bayamón, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, le dijo y emitió una orden contra Ramón Rosario. Sí, el Ramón Rosario, que hoy es el abogado de uno de los contratistas que quiere quedarse con contratos en el Departamento de Educación, Génesis. El Ramón Rosario del Telegram Chat, que participaba de esa estrategia como secretario de Asuntos Públicos de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares, que lo menos que ocurría era que se burlaban incluso de los correligionarios del Partido Nuevo Progresista, dilapidaban la credibilidad o trataban de manchar la credibilidad y reputación de periodistas que traían acertadamente lo que sí podíamos saber que compraban desde el punto de vista de los productores del entretenimiento en los medios de comunicación tradicionales, y algunos que todavía hoy se quieren hacer llamar periodistas, pero dejaron de serlo hace mucho tiempo. Ese Ramón Rosario, cuando nosotros leímos la orden de la jueza y la moción explicativa que se presenta por parte de él para justificar que le pidió al tribunal no encender la cámara de su teléfono porque estaba en otro compromiso, cuando realmente estaba jugando golf. No han dicho dónde jugaba golf, pero lo que sí sabemos es que la jueza hizo una narración bastante extensa de cómo fue que se dieron los asuntos y cómo fue que advino en conocimiento de que Ramón Rosario estaba jugando golf cuando debió haber estado supuestamente en otro compromiso que le impedía llegar o le impedía tener la cámara encendida, y era que estaba jugando golf. Porque la jueza se dio cuenta cuando se le disparó la cámara a el licenciado Rosario y interrumpió los procedimientos, y estoy leyendo de la propia orden, con una conversación ajena a lo que se estaba discutiendo en la vista, con la expresión: pones el peso en la pierna izquierda hacia el lado. Esto quiere decir que le estaba dando instrucciones a otro de cómo hacer el tiro. Acto seguido se incendió el video, el licenciado Rosario Cortés, en el que se veía que estaba en movimiento, atendiendo asuntos ajenos a la vista que se estaban llevando a cabo en este caso. Luego, a la expresión del abogado de la parte demandante de que el licenciado
Rosario Cortés estaba jugando golf, muy congruente con el paisaje que se apreciaba. Este indicó que se encontraba en Bayamón en una vista ocular. Es conocido que el sistema de videoconferencia tiene el objetivo de crear mecanismos electrónicos simples para garantizar el acceso de todas las personas a los procesos judiciales, en cumplimiento con el imperativo 4.2 del Plan Estratégico del Poder Judicial, mapa hacia una justicia de vanguardia. También es conocido que conforme al inciso BIH, y sigo leyendo, y cada vez que leo me da más vergüenza, guías generales, etcétera, los procesos durante una vista o conferencia celebrada por videoconferencia se desarrollarán de acuerdo con las normas procesales que rigen las vistas presenciales, que no sean incompatibles con el medio empleado y de acuerdo con los cánones de ética judicial y el código de ética profesional que rigen respectivamente el comportamiento judicial y el profesional de los y las abogadas. Y el énfasis suplido, independientemente de lo que estuviera pasando, el licenciado Rosario Cortés en el momento arriba aludido, su conducta constituye un incumplimiento con la norma antes mencionada, así como con el canon 9 de ética profesional, que requiere al abogado observar para con el tribunal una conducta que caracterice el mayor respeto. Ramón Rosario lo pasan por el crisol de esas reglas éticas. Y la jueza establece que no pasa el relacionado con el respeto que deben tener aquellos que ejercen la profesión legal. Pero yo me voy a ir a una de esas reglas que habla de la depravación moral. Y me voy a las que hablan de la depravación moral por un asunto fundamental en esta controversia. Y es que Ramón Rosario, el miembro del Telegram chat, le mintió al tribunal. Le dijo que estaba en una vista ocular y estaba jugando golf. Que lo hizo a sabiendas porque el conflicto de calendario que tenía era precisamente el tener un juego de golf versus la vista que tenía que atender porque es abogado de récord en ese caso. Y yo no sé si ustedes piensan igual, y yo aquí voy a establecer algo que el Tribunal Supremo ha establecido. En aquellos casos donde los abogados o abogadas son culpables de un delito relacionado con la depravación moral. Y la depravación moral no es otra cosa, dicho por el Tribunal Supremo y en el contexto de sus decisiones. Se refiere a un estado o condición del individuo caracterizado por una deficiencia en su sentido moral y rectitud, donde la persona muestra desprecio por el respeto y se involucra en acciones malas, dolosas, fraudulentas, inmorales y dañinas. ¿Cómo es que este abogado le miente al tribunal a sabiendas de que está mintiendo? No es que fue un desliz, es que sabía que tenía un juego de golf y sabía que confligía con la vista y le prefirió decir al tribunal, vámonos a una vista virtual y no me deje que yo no prenda la cámara. Y cuando se le dispara la cámara, la jueza y el abogado de defensa se da cuenta que su representante legal, el que representa una de las partes, está jugando golf y que le había dicho al tribunal que estaba en una vista ocular. Yo no sé qué va a hacer la jueza si refirió esto al Tribunal Supremo. Yo sé que la jueza Wanda Cintrón Valentín, y ya mismo vamos a quién la nombró, solamente le puso una sanción de $100 que debía satisfacer en 10 días y
dice que en el mismo término tiene que informar el número del caso de la vista ocular en la que se indicó que se encontraba mientras se celebraba la vista del caso de epígrafe. Ustedes saben lo más importante de esto, que cuando la jueza deja abierta esa posibilidad de decirle, me va a dar el número del caso, que en efecto usted estaba viendo, porque usted dice que estaba en una vista ocular, ahí es donde Ramón Rosario no solamente puede ser incurso en una falta más allá de haberle dicho al tribunal que no prendiera, que no lo dejara prender que lo dejara no prender la cámara. Es que le puede haber mentido precisamente sobre la justificación que dio cuando dijo que tenía una vista ocular. Alguien me dice que eso no es depravación moral. De que este no es el muchachito, el abogaducho que llegó al gobierno de Puerto Rico a ser secretario de Asuntos Públicos, donde lo menos que hizo con sus demás compañeros fue participar de un Telegram chat, donde establecían cómo compraban medios de comunicación y productores para cambiar la narrativa y abrazar la mentira y la propaganda para que la gente se lo creyera. ¿O es que mentirle al tribunal ahora no constituye un delito? Mentirle al tribunal bajo juramento. Eso es lo que me van a decir ahora. Porque los $100 es nada. Y sí, Wanda Cintrón Valentín fue una jueza nombrada por el Fortuñato. Fue nombrada municipal bajo Luis Fortuño y ascendida a superior por la administración de Pedro Pierluisi. Y confirmada por la Alianza Violeta del Partido Popular. ¿Alguien me puede decir entonces cómo es que esto no constituye realmente depravación moral? ¿O es que la conducta de Ramón Rosario, que por eso es tan importante decir que es analista de un medio de comunicación que precisamente cambia la narrativa y dirige y redirige la narrativa con los analistas para que los PNP y la gente en este país piense lo que ellos quieran que piensen y manipulen la información en un medio de comunicación como es Notipalma? Por eso es tan importante decirlo, porque a es que ustedes les creen las cosas, o la gente le cree las cosas que dice, que todo el tiempo tergiversa, que miente a sabiendas, de que parece que se reúne con Anthony Maceira, Mercader y el otro Telegram chat, Cristian Sobrino, a esgrimir los talking points. Dicho por Cristian Sobrino, que eso es lo que él hace. Manipular la opinión pública y establecer su narrativa. Lo que hacía Goebbels, después que no le moleste, que yo digo que es un hijo putativo de Goebbels. Pues claro que sí. Ese es Ramón Rosario, el que habla bien del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de la administración de Jennifer González. ¿Y qué se supone que haga la jueza? Bueno, la jueza obviamente va a tener información. Él le tiene que entregar ese informe, pero sobre todo con el número de casos. Es que yo quiero ver el número de casos. Yo quiero ver el número de casos. Cuando llegue ese informe, la jueza puede no solamente encontrar que mintió, sino referirle, ya le puede referir el caso al Tribunal Supremo. ¿Y qué va a hacer el Tribunal Supremo de el pastor trasnochado, juez del Tribunal Supremo, presidente del caucus del Partido Nuevo Progresista en ese tribunal, Eric Kolthoff? Lo va a mapuchar. Como no ha mapuchado otros casos de abogados y abogadas que han tenido que responder por sus faltas éticas. Porque este es un buen PNP del Partido Nuevo Progresista. Realmente es vergonzoso, da vergüenza, abochorna lo que pasa en este caso. Ahora, ¿tiene cola? Yo espero que sí. Yo espero que la jueza, cuando él le lleve, vuelvo y repito, yo quiero ver el número de casos de ese parque
de golf, que no sé si era en Bayamón o era en Río Grande, porque este muchachón tiene un apartamento allí en Río Grande y se pasa farfullando y fanfarroneando de lo que tiene. Hay que verlo. Y ahora le daremos seguimiento, porque la verdad es que esto es más importante, sobre todo, para que podamos seguir diciendo, allá los medios de comunicación que se dejaron robar el buen contenido periodístico por estos charlatanes del análisis político partidista, que lo menos que son mentirosos ante el tribunal. Mentirosos. Mienten a sabiendas. Así las cosas, nosotros nos vamos. Recuerden, pueden siempre donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre también lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, y cuando estemos en este programa en vivo, lo pueden hacer a través del chat. Siempre, bien facilito. Vayan al chat y allí mismo, signo de dólar, pueden a través de ese chat. Si no, cuando estemos en Premiere o cuando esté en la biblioteca de YouTube, le dan play y ahí mismo le sale abajo el signo de dólar o el corazón. Gracias por eso. No se olviden, el próximo sábado tenemos nuestra actividad de Encuentro de Bonitos frente al 515 del Paseo Tablado de Guaynabo, que vamos a insistir en que compartan todos nuestros contenidos. Allí vamos a hablar de cosas nuevas, de otras cosas que queremos hacer y que estamos tratando de probar a través del proyecto. Y siempre llévense a alguien que también se una a esto de consumir periodismo a través de todas las redes. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.